titula El significado de la vida. Así es que vaya a Marcos capítulo 12, versos del 1 al 17 y me permitiré leerlo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a éste mataron, y a otros muchos. Golpearon a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto por mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole se fueron. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino con verdad enseñas el camino de Dios. Dinos, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no lo daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y le dijeron: y les dijo: ¿de quién es la inscripción? ¿De quién es la imagen, y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús le dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Permítame orar. Ore conmigo, por favor. Te agradecemos, infinito y amante Señor, porque tú te haces presente en este día, en esta reunión. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, contemplar la hermosura de tu santidad y podemos cantarte alabanzas y podemos también escudriñar tu palabra en nuestro país con toda libertad. Alabado sea tu nombre, glorificado, Señor, por toda tu creación. Queremos agradecerte tus bondades y tus misericordias con las que cada mañana nos despiertas, porque tú nos has escogido a nosotros. No te elegimos nosotros a ti, Señor, sino tú nos elegiste a nosotros primero. Y por eso, Señor, estamos grandemente agradecidos y no tenemos, Señor, con qué pagarte toda tu bondad y toda tu misericordia. Nos complace y nos regocijamos, Señor, en seguirte cada día. Gracias, porque esta es una experiencia maravillosa, el de caminar cada día contigo y recibir, Señor, de tus manos las bendiciones que tienes para nosotros. Queremos también, Padre, implorarte en este momento que estés con mi hermano Raúl, con mi hermana Socorro y con toda la familia. Él ha perdido, Señor, a su madre y está pasando, Señor, momentos difíciles. Te pido que le consueles y le abraces y le hagas sentir también el amor de nosotros a través del poder de esta oración. Trae, Señor, pues consuelo a su corazón y también resignación para que él pueda, Señor, también ser un luminar en medio de aquellas tinieblas que no conocen a tu Hijo Jesús. Te pido, Señor, pues que seas con la familia y les fortalezcas grandemente. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y nos cuidas. En el nombre de Cristo Jesús, ahora danos tu mensaje. Amén. El significado de la vida, hermanos. Miren, este pasaje nos presenta, hermanos, una parábola y también al final una pregunta. Pero se trata de encontrar el significado de la vida. Se trata de encontrar la tarea de vida, aquello que es significativo y que debe ser, hermanos, prioritario para nosotros. La parábola aborda una circunstancia muy
muy típica y conocida de aquella época. Los dueños ricos tenían, aquellos que poseían muchas tierras, tenían las posibilidades de arrendarlas, de rentarlas a algunos otros labradores o algunos trabajadores que quisieran o tuvieran la oportunidad de trabajarla. Y aunque ellos no tenían tierra, tenían de esta manera la oportunidad de rentar una tierra y hacerla producir. Al final de la cosecha, pues como se hace también hoy en día, y se llega a un acuerdo, tal vez se dividían los frutos, en aquel tiempo así lo hacían, repartían los beneficios de la cosecha entre el dueño y entre el trabajador, según hubieran convenido. Pero, ¿qué enseñanza hay en esta parábola y en estos sucesos para nuestra vida? Estamos, ¿verdad?, siguiendo a Jesús y lo estamos queriendo seguir muy de cerca. Hemos dicho que ciertamente la invitación es para todos, pero no es de todos. Es decir, solamente unos cuantos valientes verdaderamente seguirán a Jesús. La invitación es para todo el mundo. Él lo ha hecho a través de los siglos, pero no todos le seguirán. Y mucho menos, no todos percibirán la grandeza de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos enseña a nosotros esta parábola, como también los sucesos que ahora leímos? Quiero que note algunas cosas importantes. La primera, la vida no nos pertenece. Dice el verso 1, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue muy lejos. Solo somos administradores, si usted se da cuenta, de algo que no nos pertenece. Todas las cosas que vemos le pertenecen a Dios. Nosotros no creamos este universo. Nosotros no creamos este mundo, este planeta Tierra. Nosotros no creamos los árboles, ni tampoco la fauna. Nosotros no creamos este cuerpo tan perfecto. Nosotros no creamos la atmósfera y los elementos que en ella hay. ¿No se ha dado cuenta que solamente somos simples administradores y que si bien hasta ahora nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, a través de la ciencia, que lamentablemente hemos sido malos administradores, porque ya ahora la misma tierra resiente la falta de una buena administración y cuidado? Nuestra vida en realidad no es nuestra. Esto tenemos que entenderlo. Porque ignorar esta verdad fundamental, hermanos, es lo que lleva a muchos seres humanos a existir superficialmente y a no tener un propósito eterno. Es no entender claramente la realidad y la verdad. La viña de la parábola representa nuestra vida. La cerca, el lagar y la torre que el dueño construyó son las 1,000 bendiciones que Dios nos ha dado, hermanos, para prepararnos para alcanzar el éxito. Así es, Él es el dueño de la vida. Y al lado de la vida nos dio bendiciones, hermanos. Nos dio talentos, nos dio ricos dones. Y todo ello es solamente para que tú alcances el éxito, el propósito en tu vida. Nada de esto absolutamente nos pertenece. Lo que somos, lo que tenemos y lo que sabemos es propiedad de Él. Y quien no lo entienda, lamentablemente, al final se dará cuenta. Estamos tan acostumbrados, hermanos, a decir mi vida, mi esposa, mis hijos, mi casa, mi coche, mis propiedades, mí y mí y mí. Sufrimos de ese mal, ese mal egocéntrico. Miren, hace años llevábamos una campaña, más bien fue un curso de matrimonios titulado Tu dinero, frustración o libertad. Es uno de los cursos
más buenos que he llevado de administración. Y entre todos los que llevábamos al curso había unos médicos, unos de ellos dentistas, y estábamos llevando cada paso la enseñanza y el principio, ¿verdad?, que veíamos. Esa semana el principio era darnos cuenta de que en verdad solamente somos administradores y no dueños de nada. Entonces el curso nos llevaba a reconocer que realmente no poseemos nada y cuando mueras no te vas a llevar nada, ni el botón de tu camisa. Y nos llevaba a una página donde había un título de propiedad. En el ejercicio nos hacía anotar las cosas que aparentemente poseíamos. Y bueno, pues empezamos a anotar, no, pues tengo una casa que evaluada en tanto, y tengo un coche, también tengo muebles, tengo un ahorro, y tengo tal y tal cosa. Bien, al final del ejercicio poníamos en el título de propiedad, bueno, yo, fulano de tal, soy el dueño. Pero ya después de haber llevado la lección, al reverso había otro título de propiedad. Después de que habíamos aprendido la lección, nos llevaba a cederle a Dios realmente lo que es de Él. Después de darnos cuenta que no es nada nuestro, quien quería llenaba el formato de atrás y le decía, Señor, disculpa, pero todo esto tú eres el verdadero dueño. Y este es tu título de propiedad, aún de mi vida. Y lo llenamos y lo firmamos muchos. Y así empezamos a trabajar. Recuerde que siempre le he dicho, después de la lección viene la prueba. Si usted hoy aprende una cosa, inmediatamente al día siguiente, o si no es que hoy en la tarde, o en los días contiguos, va a venir la prueba para ver si usted aprendió la lección que hoy escuchó. Así sucede siempre. Entonces todos nos fuimos, pues obviamente después de terminar la clase del curso, a sus hogares, a sus quehaceres. Y esa semana a mi hermano Enrique, que era odontólogo, había llegado del trabajo a su casa y estacionó su carro afuera. Y se metió a su casa por una pequeña tarea, un mandado. Y ya cuando llegó, no está mi carro. Ah, caray. ¿Lo dejaría más allá? Sí, a veces lo coloco allá y se fue para allá y no está. Bueno, voy a preguntarle a mi esposa, tal vez ella fue un mandado o mi hijo y subió. Oye, esposita, ¿tú agarraste el carro? No. ¿Lo agarró nuestro hijo? No, aquí está. Pues déjenme decirles que me robaron mi carro. ¿Cómo? Sí, nos acaban de robar nuestro carro de la cochera de afuera de la casa. Y entonces se puso él tenso, nervioso y desesperado. ¿Cómo? Y entonces se desesperó aún más, salió a la calle frenético y buscando y llamando a los amigos hasta que de repente le llegó a su corazón, a su mente, la lección aprendida ese fin de semana. Espérate, Enrique. Recuerda que no es tu carro. Recuerda que se lo cediste a Dios. A Él le pertenece. Así es que si es de Dios, no tienes por qué preocuparte. Y entonces él pensó, es cierto. ¿Por qué me preocupo? Si eso no es mío, solamente es un instrumento que Dios me ha prestado para moverme aquí. Y entonces apaciguó un poco a su esposa. Está bien. Recuerden lo que estamos aprendiendo. No es nuestro. Y si Dios ha querido, pues, llevarse este carro, seguramente es porque me va a dar otro. O tal vez, ¿verdad?, porque tiene otra bendición, pero no me voy a preocupar. Y entonces bajaron los ánimos. Y ciertamente ya le había hablado a algunos compañeros dentistas que vinieran a apoyarle. Y sí llegó otro compañero, hermano de la iglesia,
y le dijo, ¿sabes qué? Ya estoy más calmado, estoy sereno. Sí, se llevaron el carro, pero he pensado que no es mío y es de Dios. Bueno, aún así, está bien. No nos vamos a preocupar por ello. Vamos solamente a dar una vuelta aquí, porque tal vez así sucede. Muchas veces por ahí lo abandonan y tal vez se encuentre por ahí. Y ya iban en otro sentido. Y sí fueron a dar la vuelta a las manzanas contiguas a su casa y lo encontraron a 3 cuadras. Ahí está, dice, ahí está el carro. Chale, dice el hermano. Yo pensaba que sí iba ahora a comprar un carro nuevo, pero bueno, Dios es su carro y quiere que siga trayendo ese carro, así es que voy a seguir trayendo este carro. Y bueno, él nos contó, ¿verdad?, la vivencia en la reunión siguiente, pero eso lo empezamos a vivir y experimentar. Ciertamente el hermano despuesito, no crean, Dios le permitió, ¿verdad?, adquirir otro auto, pero así es, esta es la verdad, hermanos. Tú y yo no somos dueños de nada, ni de nuestra propia vida. Tu esposa no es tu esposa, es solamente tu compañera y amiga aquí. Tus hijos no son tus hijos, aunque tú le llames tuyos y los defiendas, ¿verdad?, con todo. La Biblia dice que son prestados, y quizás por un lapso de 1 a que cumplan 20 y tantos años y volarán y ya no estarán contigo más. Y de la casa se va destruyendo con el tiempo. De tus cosas, mira, trabajas tanto, pero como dice aquella parábola también, ¿quién crees que se quedará con eso al final? No te vas a llevar nada, alguien se va a quedar con ello. Y tal vez, después de que pasen las generaciones, ni siquiera tu familia lo poseerá, será otro el dueño. ¿No se han dado cuenta? Dios es el dueño de todo. Dios es el dueño de la viña. Dios es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de todo y nos ha dado la bella oportunidad de que nosotros participemos en su proyecto, en su plan. La vida entonces no nos pertenece. Pero una segunda cosa que quiero que vean también, la vida nos es prestada para cumplir con una misión. De los versos 1 al 2 nos damos cuenta. Dice el Señor a través de la parábola: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió a un siervo a sus labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. El dueño, que es Dios, espera algo de nosotros. Lo vimos en uno de estos días en nuestra campaña, ¿verdad?, en la lectura de nuestra campaña. Dios con frecuencia llega a nuestra vida para ver los frutos que hay en nosotros. Y como en aquella ocasión, cuando el Señor fue a la higuera y solamente había hojas, el Señor Jesús maldijo a la higuera y se secó. El Señor siente que justo en nuestras vidas espera encontrar frutos. Porque una planta que es comestible y que se espera de ellos un fruto apetecible, se espera, obviamente, que produzca frutos. Si no da frutos, inutiliza la tierra, de nada sirve. Así es el Señor. Vendrá y viene frecuentemente para ver el resultado de lo que Él depositó en nuestras manos. Nosotros somos su inversión de gracia. Él espera ver y recibir los frutos apropiados de lo que Él ha invertido en nosotros. En la parábola, los labradores somos nosotros, que nos hemos olvidado que Él nos prestó esto. Miren, todavía hasta el siglo XIV, siglo XV, antes del Renacimiento y de la Revolución Industrial que inició aparentemente allá en Francia, nuestros antepasados estaban tan cercanos al Señor porque vivían en el campo, vivían en el monte. Ellos tomaban el agua del arroyo, de los ríos, ellos salían a cazar los animalitos que comían
los frutos los recolectaban y sembraban algunas plantas y también las extraían y esperaban la lluvia, obviamente, que era la que irrigaba toda la parcela y también su granja. Estaban tan en contacto con la naturaleza que esto también les hacía tener un contacto muy cercano al proveedor de la naturaleza, que era Dios. Y reconocían a Dios claramente. ¿Por qué? Porque dependían de los elementos de la naturaleza. Pero vino el Renacimiento y dice que aquellos hombres pensadores, y entonces crearon cosas hermosas. Y entonces se nos empezó a subir a la cabeza. Y luego vino la Ilustración, donde ciertamente le dábamos crédito a Dios por ser el creador, pero ya en la época de la Ilustración ya creíamos, la humanidad creía que si Dios bien había hecho el universo y todo lo demás, nos había dejado solos, había abandonado su creación. Y después, la época moderna, donde se industrializó todo, y ahora la época, ¿verdad?, que vemos cibernética, donde tú ya no tienes contacto con la naturaleza, tú ya vives en una burbuja, incluso te puedes encerrar en tu departamento y por internet traer el mandado, hacer los pagos, incluso puedes quedarte ahí en casa y trabajar desde la computadora. También hay empleos para trabajar ahí encerrados en la computadora y sin hacer nada. Y todas estas prácticas han hecho que el humano piense que no hay Dios, que somos nosotros el único Dios. Y nos ha hecho pensar que nosotros somos dueños de todo. Y eso es un grave error. En la parábola, los labradores, que somos nosotros, recibieron de parte del dueño un mensajero que venía a recoger lo que le pertenecía, la parte de lo que habían acordado, la parte de los frutos. Pero estos les dijeron: lo siento, no te vamos a compartir ni a dar nada. Esta es la realidad de nuestro mundo. La vida, nos hemos olvidado que nos fue prestada para cumplir con una misión, y la hemos olvidado también. En tercer lugar, la vida es una gran oportunidad para relacionarnos con Dios. Vean los versos del 2 hasta el verso 8, por favor. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviarles otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando y a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. Los siervos de la parábola los siervos de aquel dueño representan a los profetas, los maestros, los pastores y los muchos métodos que Dios ha usado para llamarnos una y otra vez. La historia dice que los labradores, tomando a los siervos, los golpearon, los apedrearon, a algunos los mataron. Esto nos dice, hermanos, las múltiples ocasiones en las que el Señor ha intentado hacer contacto con nosotros. La misericordia extendida de nuestro Dios de perdonar una y otra afrenta contra Él, el dueño de la viña. El Señor llegó al extremo de derramar su amor enviando a su heredero,
es decir, a Jesucristo. Por eso la Escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Por eso el Evangelio de Juan dice, y aquel verbo que existía al principio se hizo carne. Es decir, Dios mismo descendió y se hizo humano como nosotros. Pensando el Señor, así escucharán, así entenderán. Pero ¿qué hicimos con el Hijo de Dios? Lo crucificamos, lo matamos. Esto representa, hermanos, la equivocada idea de los seres humanos de creernos dueños de lo que no nos pertenece sino a Dios. Nuestra orgullosa actitud y la violencia con la que nos rebelamos contra Dios, queriéndonos hacer dueños nosotros de la vida, queriéndonos apropiarnos de la viña que no es nuestra. Eso es incorrecto. Esta es una tragedia. Es una tragedia que hombres y mujeres dejen pasar todas las oportunidades que Dios ha hecho y nos ha dado para relacionarse con nosotros, para que tengamos frutos y que glorifiquemos y reconozcamos a Él como el supremo dueño de la viña. Tantas cosas que Dios ha dado. La misma vida es una oportunidad. Tus padres son una oportunidad para relacionarse contigo. Los talentos, el don que tienes, no es otra cosa sino una oportunidad para relacionarse contigo. Yo lo he visto así en mi vida. Todo fue parte de su proyecto. Él me puso en un hogar que conocían a Cristo. Él me puso en una iglesia pequeñita, pero donde aprendí también. Él me dio una fabulosa esposa, temerosa de Dios. Él me dio espléndidos hijos, y que son una oportunidad no solamente para que yo los instruya en el camino del Señor, sino también para que yo vea de su amor y de su gracia, con la que Él me envuelve cada día. Me dio un hogar, cierto, para que la disfrutara, pero también es una manera de relacionarse conmigo y yo con Él. Me dio un auto, y el auto es para glorificar su nombre, y una manera también de relacionarme con Él, porque el auto sirve para la obra y me trae a su casa. Y todas las cosas, mi talento, es otra oportunidad para relacionarme con Él. Cada vez que estoy pintando, mi inspiración es Él, y tengo mucho tiempo para meditar. Si alguien tiene tiempo para meditar, es su servidor, porque está frente a una pared y está cantando en su interior, o está pensando en lo que Dios ha hecho en su vida, o está agradeciéndole por lo que vendrá, o está proyectando. Y no se diga si voy a la naturaleza, que me encanta la naturaleza. Cuando algunos de ustedes los invito a mi playa privada. Y algunos me dicen, pastor, ¿cuál es su playa privada? Sí, yo llego al Tata, su callejón así, llego con mi van, saco mi mesa, mi paraguas, mis hieleras, mis sillas plegables, y todo eso es mío. No hay nadie. A veces de repente nos pegaba la loquera a mi esposa y a mí, ¿verdad? Salíamos del trabajo a la mediodía. ¿Qué? ¿Nos vamos a la playa con los chiquillos? Vámonos. Y nos íbamos, hermano, a nuestra playa privada. No necesito yo de un título de propiedad para disfrutar de las cosas que Dios me ha dado. Puedo irme a un río y disfrutar de lo maravilloso que el Señor ha puesto a mis pies. ¿No se han dado cuenta que las cosas más valiosas son las que no nos cuestan nada? Y Dios te las ha dado gratis. Pero nos afanamos y también nos envanecemos por adquirir aquellas cosas que en verdad nos cuestan, pero a que a la vez te separan más de Dios. Disfrutar de una compañía no me ha costado nada, al contrario, ha sido la más grata bendición, invalorable. El disfrutar de mis hijos no me cuesta nada.
el disfrutar de una tarde tampoco. Qué importante es ver la gran multitud de oportunidades que el Señor ha dado y ha puesto para relacionarse con nosotros. Todo, absolutamente todo te habla de Dios y te incita a acercarte a Dios. Todo. Todo es una oportunidad. Por eso el Señor envió a uno, a otro mensajero, a otro, y envió a otro, y a otro, y aún, si era necesario, envió a su Hijo. Pero dice la parábola que la humanidad no quiso hacer caso. No queremos relacionarnos contigo, Dios. Déjanos vivir nuestra vida, es nuestra. Y todo lo demás, el mundo también es nuestro. No es cierto. Todo es una oportunidad para relacionarse con Dios. En cuarto lugar, la vida es gracia, hermanos, que podemos recibir. Vea de los versos 6 al 8, por favor. Dice la Biblia de esta manera: por último, teniendo aún un hijo suyo amado, es decir, a Jesucristo, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto por mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. La parábola nos habla, hermanos, de Dios, quien se presenta como el hombre, el que plantó la viña, el dueño de la viña. Él es el dueño único. Nos dice también la Biblia que a través de esta parábola, que muchos y muchos otros textos, que el labrador es bueno, que el dueño confía en los seres humanos, les ha prestado la viña, porque ha confiado en ellos y pacientemente espera, y está dispuesto aún a perdonarnos y a darnos nuevas oportunidades, por si no lo hemos entendido, hasta mandar a su propio Hijo con tal de mantener el pacto con nosotros. Todavía la vía sigue abierta, hermanos, aunque nos hemos portado mal. Los religiosos y los líderes de aquella época, de aquel tiempo, entendieron perfectamente, hermanos, la parábola y se identificaron inmediatamente con aquellos labradores malvados. Si ellos pudieron entender y se identificaron, creo que está muy clara la parábola. Nosotros también no tendríamos por qué no entenderla. Pero sucedió algo aún peor. No solo se vieron reflejados los fariseos, los herodianos y los escribas, los religiosos de aquella época, sino sus corazones se endurecieron aún más. Ardían de odio contra el heredero. Y dice la Biblia que querían aún más prenderle para destruirle. ¿No se han dado cuenta de una cosa? Cuando un corazón es necio, se va a endurecer y a ser necio aún más. Por eso al final de la escritura de la Biblia dice en Apocalipsis: el que sea inicuo, el que es inicuo, sea aún más inicuo. El que es perverso, sea aún más perverso. Pero el que es justo, sea justo aún más. Y el que es santo, santifíquese más. Que el Señor se acerca, que el Señor está pronto por venir. Entonces estos religiosos, hermanos, ciertamente entendieron, pero no se ablandó su corazón. Y es que cuando alguien, hermanos, se ha obstinado por no acercarse a Dios, déjeme decirle esto: no solamente no entenderá muchas cosas, sino que Dios mismo también participará para que se endurezca su necia vida, como sucedió con Faraón, como sucedió con tantos personajes que vemos en la Biblia, que aún viendo, hermanos, de propia persona las cosas, no las creyeron. El Señor sabe exactamente lo que hay en nuestros corazones. El Señor sabe lo que pensamos.
Pero aún así está dispuesto el Señor a mostrarnos su gracia y darnos perdón, para darnos otra oportunidad y decirnos que podemos encontrar todavía a Dios, para que experimentemos su salvación. No es tan difícil, hermanos. Todas estas oportunidades que Dios le dio a los labradores de reflexionar sobre su actitud, enviándoles a uno, otro y otro siervo, aún hasta su propio hijo, no es otra cosa sino gracia, gracia derramada. No es otra cosa sino amor inmedible. No es otra cosa, hermanos, sino misericordia extendida, que no lo alcanzamos a valorar. Ahora quiero decirles, si alguien se condena, es sin duda por el gran esfuerzo que han hecho de rechazar la gloria, la gracia, el favor, el amor de Dios, una y otra vez. Que quede claro, dice el Señor. ¿Qué creen que hará el Señor de la viña en su regreso? Esa fue una pregunta que el Señor Jesús le dijo a aquellos religiosos. ¿Qué creen que el Señor de la viña hará en su retorno? Cuando venga y pida cuentas. Se enfurecieron y se fueron. Pero se fueron solamente por un momento para maquinar otra estrategia de atacarlo. Y regresaron. La Biblia nos dice que regresaron. La quinta cosa que quiero que vean: la vida es algo que debemos depositar en el lugar correcto. La vida es algo que se debe depositar en el lugar correcto. Los versos del 13 al 17 nos lo dicen. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Dinos, Maestro, ¿es lícito, es bueno dar tributo, dar impuestos al César o no? ¿Lo daremos o no? Mas él, el Señor Jesús, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vean. Y ellos le trajeron una moneda de la época. ¿De quién es la imagen y la inscripción?, dice el Señor Jesús. Ellos respondieron inmediatamente: pues de César. Entonces el Señor les contestó: dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Miren, a su servidor le gusta la numismática, es decir, colecciono monedas y billetes desde que era niño. Y tengo monedas de diversos países. Tengo de Inglaterra, antes de que estuviera el euro, ¿verdad? Y la inscripción que hay es de la reina de Inglaterra, Isabel. Tengo de China y tienen a su emperador. Tengo de otros países africanos y tienen también de sus reyes y soberanos. Y si nos vamos a lo más común, lo más sencillo, lo nuestro, ¿verdad? Usted agarra una moneda de México y obviamente tiene la inscripción, el sello de nuestro país y dos letritas que están ahí, una M y arriba una O, no sé si las ha visto, que significan México. A él le pertenecen. Exactamente, después de oír la parábola, aquellos herodianos, fariseos, escribas y religiosos se molestaron contra el maestro. Y entonces se unen para atacarlo. Fueron contra él para prenderle en alguna falta. Y qué curioso, hermanos, que se unan aquellos que tanto se odiaban. Herodianos y fariseos no se podían ver, porque unos creían en la resurrección y otros no. Y eran grandes disputas las que tenían, pero en esta ocasión
los perversos se unen para ir contra Dios. Así siempre va a ser, hermanos, en este mundo. Le hacen una pregunta comprometedora al Señor, así que la respuesta también fue magistral. Usando la misma moneda en cuestión, les pidió una moneda y ellos le presentaron una moneda y dijo aquella frase famosa. Cuando les dijo, ¿de quién es esta inscripción? ¿De quién es la imagen que está aquí en esta moneda? Todos respondieron de César. Obviamente la moneda que circulaba era romana, porque los israelitas estaban bajo el yugo romano. Entonces Jesús le dijo magistralmente, denle al César lo que es de él y a Dios lo que a Dios le corresponde. Si el dinero trae una inscripción o una imagen o un grabado de quien la acuñó o a quien la puso en circulación o quien es su gobernante, nación, gobierno o poder, entonces a todo ello le corresponde. Debe usarse en ese ámbito correspondiente. Si esta moneda es del César, désenla, es de él. Pero ¿saben qué? Denle a Dios también lo que es de Dios. Y esto nos remite a lo que la Escritura dice en Génesis 1:26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Somos hechos a imagen. Nosotros somos la viva imagen de Dios, hermanos, quien Él nos acuñó y donde también viene nuestro gobierno, al cual hemos desconocido, quien tiene también el poder y el derecho, no solamente sobre nuestra vida, no solamente sobre tu existencia, sino del universo entero. Entonces nuestra vida debe ser depositada en el ámbito correspondiente. La vida de Dios debe dársele a Él entonces. Tu vida debe ser invertida en el lugar adecuado. Tu vida debe ser depositada en el lugar correcto. Entonces debemos manejar nuestra vida en el ámbito adecuado y dársela a quien es el verdadero dueño, que es Dios. Él nos dio la vida para permitirnos, hermanos, la gloriosa posibilidad de acercarnos y relacionarnos con Él. Esa es la historia, nada más. Esa clara y sencilla es la tarea de vida que tú y yo tenemos. En otras palabras, el único propósito por el cual existes. Y una vez pensé, yo vengo para ser un gran arquitecto. Y me equivoqué. Después pensé, yo voy a ser un gran basquetbolista. Sí, me gustaría ser. Era bueno, pero no. Después pensé, seré un gran pintor, reconocido pintor. Mis cuadros se expondrán en muchos lugares. Pero después entendí que solamente existo y he venido a la tierra para glorificar el nombre de Dios. Y eso es lo más grande. Miren, hermanos, estudié con mis compañeros arquitectos también, muchos de ellos egresados, y una vez me encontré a uno de ellos, o él más bien me encontró, que estaba trabajando. ¡Ay, Manrique, qué estás haciendo! Estoy. ¡Ay, qué padre! Y yo quisiera hacer eso. Oye, pero si tú eres un arquitecto y eras de la clase el más destacado. Yo quería tener tu talento porque tú tienes una genialidad. Ciertamente yo tengo talento, pero tú tienes una creatividad aún superior a la mía. ¿Cómo es eso que quieres hacer lo que yo hago? Sí, ¿sabes qué, Manrique? No estoy ejerciendo. ¿Cómo? ¿Cómo, Gil? Se llama Gil, como es que nosotros le decíamos Gilón. ¿Cómo, Gilón? No estás ejerciendo. ¿Qué haces entonces? ¿Sabes qué? Hubiese querido tener tu propio siempre ponen la realidad de Dios.
no es para lo que naciste. Tú no naciste si has creído para vivir donde estás. No, esa no es la razón de tu existencia. Yo nací para ser pintor. Ciertamente pinto y mejor que muchos. Y me ha dado grandes bendiciones Dios por mi pintura. No nací para ser arquitecto y ciertamente he construido. Me jacto de haber construido más que muchos compañeros casas y templos para Dios. Y creo que voy a seguirlo haciendo. No llegué a la idea, hermanos. Pero a todos de este sector me ganaba. Me ganaba, iba a la normal, iba al TEC de Culiacán. Y aún, con algunos del TEC de Monterrey, nos encontramos en alguna cancha y nos vencíamos. Todo esto nos da satisfacción. Pero déjenme decirle, no era mi propósito de vida. Mi propósito en verdad de vida era encontrarme con Dios en este mundo. Y todo lo que Él me ha dado es para relacionarme con Él. Y debo también de aprovecharlo para llevar a mis hijos a encontrarse con Él y que ellos a su vez también lleven a sus hijos a encontrarse con Dios. ¿No se han dado cuenta, hermanos, que la vida es tan corta? Si tú has pensado que te va a durar mucho, no ve cómo se ha ido el tiempo. ¿Qué hace que yo estaba en el kinder? ¿Qué hace que estaba en la primaria? Todavía recuerdo las anécdotas de la primaria. ¿Qué hace que estaba buscando a mi novia, mi esposa? ¿Qué hace que tuvimos el primer hijo? ¿Qué hace que vacacionamos la primera vez? Hermano, ya voy más allá de la mitad de la vida. Y quiero decirles, mi vida aún todavía no empieza. Porque si no hemos entendido, esto fue solamente una probadita de la vida. Esta fue solamente la antesala de la verdadera vida. Esto solamente fue una breve oportunidad para encontrarte con Dios. Si no lo aprovechaste, lamento decirte, perdiste tu tiempo. Nada más viniste a dar vueltas, a pasear, y lamentablemente te extraviaste. De eso se trata. Lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. De eso se trata. Si no has entendido que eres la viva imagen de Dios y que tu vida debe ser depositada en el ámbito correspondiente, es decir, tu vida debe ser entregada y depositada en Dios, si no has entendido eso, terminarás dando vueltas como lo mismo que terminarás teniendo sueños que lamentablemente un día terminarán frustrando. Por eso, Él nos dio esta vida para permitirnos esa gloriosa posibilidad de acercarnos y relacionarnos cada día con Él. Y eso tiene que ver con tarea de vida. Eso tiene que ver con tu propósito de existencia. Que el Señor nos bendiga. Y en esta semana que iniciamos tarea de vida, cada día ustedes